El nuevo modelo de justicia penal en México planteó modificaciones profundas a la impartición de justicia. Su puesta en marcha ha implicado retos enormes a las instituciones involucradas y es hoy por hoy un esquema vigente a nivel nacional, pero inacabado. Hace 9 años se hizo la reforma para transitar de un sistema inquisitivo y predominantemente escrito hacia otro esencialmente oral, enfocado en esclarecer los hechos, proteger los derechos humanos de las partes involucradas, cambiar la forma de juzgar a los presuntos delincuentes y ejecutar sentencias en menor tiempo. Una de las grandes críticas es que redujo los delitos que ameritan prisión preventiva y así quedan en libertad presuntos delincuentes, en un país como México, donde la ciudadanía no confía en las autoridades y por esa misma razón, más del 90% de los delitos no se denuncian o investigan. La propia Procuraduría General de la República reconoce que no está preparada para soportar cabalmente los procesos que exige el sistema de justicia penal. En un diagnóstico enviado al Senado, acepta que no ha podido desterrar la arquitectura institucional del viejo sistema inquisitivo y que esto le supone otros desafíos: fortalecer las capacidades de investigación y litigación, mejorar el aprovechamiento de las normas nacionales procesales y capacitar a su personal que carece de las habilidades indispensables para un sistema penal acusatorio. Por su parte, gobernadores del país, a través de la CONAGO, preparan una propuesta que enviarán al Congreso para modificar el sistema de justicia penal, al que consideran laxo y responsabilizan del repunte de la delincuencia. 9 años de este proceso no han sido suficientes. Laxitud del sistema o falta de capacitación de los funcionarios, no importan cuáles sean las razones, si la delincuencia va a la alza y la justicia no se aplica. La PGR aún tiene pendientes de atender 74.310 averiguaciones previas del sistema tradicional. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y por sumar con sus opiniones a través de las redes sociales. Sigan participando. Doy la bienvenida a Gabriela Ortiz, ella es secretaria técnica de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia. También nos acompaña Francisco Riquelme, él es miembro del Consejo Directivo de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y Samuel González, especialista en temas de seguridad y académico de la UNAM. Bienvenidos y que comience el debate. Quisiera, Gabriela, empezar con un planteamiento sobre hacia dónde tiene que ir el nuevo sistema de justicia penal. Bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, el sistema de justicia penal ha tenido una transformación importantísima en los últimos 10 años en México y esto ha significado el transitar hacia un sistema de audiencias. El sistema de audiencias representa un sistema público, transparente, donde conocemos quién es el juez, quién es el imputado, quién es el Ministerio Público y en pocas palabras conocemos cómo se está administrando la justicia, qué es lo que pasa en los procesos penales. Ahora nos enfrentamos a un problema de segunda generación, que es la procuración de justicia. En otras palabras, esto tiene que ver con la manera en la cual se investigan los delitos y en la introducción ahora del programa se hablaba de esto, ¿no? De qué es lo que está pasando en las procuradurías y en las fiscalías del país. Hay una respuesta clara a lo que está sucediendo, que es que el sistema escrito, sistema inquisitivo, no exigía la investigación de los delitos como lo exige el sistema adversarial. Entonces, es una tarea súper urgente y súper pendiente desarrollar las estrategias y herramientas, así como estructuras y modelos institucionales que puedan investigar los casos, investigar los delitos y hacer, sobre todo, ejecutar un plan de persecución penal. ¿Hacia dónde debe de ir el Bueno, yo sistema? creo que hay varios factores que están afectando al sistema de justicia y de seguridad en el país y que son clarísimos y eran clarísimos desde antes. En primer lugar, el proceso de corrupción, ¿verdad? Tienes un problema estructural de corrupción que si no lo reconoces y lo atacas, no lo puedes resolver. En segunda instancia, hay que ver que el proceso penal acusatorio mexicano tiene errores gravísimos, serios en su construcción, que estuvimos viendo ya de manera directa en las audiencias. Primero, ¿verdad? La publicidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales cierra la audiencia. ¿Tú qué viste de la audiencia de Duarte? Tú estuviste ahí a las 3 de la mañana. Entró prensa, claro, entró prensa. 30 personas que entraron ahí sin cámaras y sin capacidad de grabar porque cerraron el Código Nacional de Procedimientos Penales. Nos están dando un remedo de
publicidad y nos engañaron los que construyeron el código, ¿verdad? ¿Con quién? ¿Con cargo a quién? A todos. A ustedes en los canales, a nosotros los analistas, ¿verdad? Francisco Riquelme, quisiera darte la palabra Bien. para que me digas qué opinas de lo que está diciendo Samuel González, sobre todo en el sentido de si es corrupción, si es capacitación y si hay errores garrafales en el sistema. Sin duda, todo lo dicho anteriormente es muy importante. A mí me gustaría llamar la atención respecto de ese mismo tema en dos antecedentes bien importantes. El sistema acusatorio, como cualquier otro sistema, desafortunadamente se ha vinculado con el tema de seguridad pública. Y son dos conceptos que social, jurídica, de política criminal tienen que manejarse de manera independiente. Si bien es cierto, confluyen en su cuidado, en su control, también son áreas independientes que no se resuelven una a través de la otra, sino que tienen finalidades y tienen objetivos bien diferentes. Sin embargo, la reforma 2008 fue el primer tema de conflicto en donde nos anunciaron una reforma combinada entre el sistema de justicia con temas de seguridad pública. Primer error gravísimo, pero esto atiende a un proceso legislativo que justificó políticamente vender de esa manera la reforma. En Colombia se pueden ver los juicios. A ver, Aquí no. Aquí sí a ver, yo creo que lo que está diciendo Samuel no es nada correcto. A las audiencias se puede ingresar cualquier ciudadano y hemos hecho muchísimos. Sin videos, ¿Me permites, por favor, para explicar la publicidad? No nos dejan acceder. La Ellos son publicidad. una empresa de Vamos a ver la oportunidad comunicación, de ¿verdad? Gabriela de que dé su Es punto una de empresa de vista y derecho de comunicación, el réplica. Canal 11 y los otros, y no les dejan acceder con cámaras. Gabriela. Pues es una barbaridad, solo pasa en este país. Antes de que ocurriera la reforma constitucional de 2008 y antes de que entrara en vigencia el nuevo sistema de justicia penal, no existían ni siquiera las salas de audiencias, no era ni siquiera posible acceder. Yo invitaría en todo caso a cualquier ciudadano o a cualquier ciudadana a que se acerque a los tribunales. Pueden entrar perfectamente a ver las audiencias. Entonces, si nosotros analizamos el sistema con base a lo que está ocurriendo, ahora a todo lo que nos está contando de una manera no muy precisa Samuel respecto al caso de Duarte, bueno, sí, vamos a creer que el sistema es nefasto y que no podemos entrar, pero el sistema está compuesto o el sistema se desarrolla con muchísimas audiencias todos los días. Yo no quisiera decir que está perfecto y que el sistema no requiere de ajustes, sí requiere y requiere muchísimos ajustes, pero decir que el sistema es un sistema que nos está vendiendo falsamente la publicidad, me parece un despropósito, porque sí se puede entrar a las audiencias. Yo he tratado de pedir, como muchos otros periodistas hemos tratado de pedir que nos den copias de las audiencias, no te las dan. Es que hay que ir a las audiencias, precisamente, hay protección en Estados Unidos también. no se requiere, porque realmente ahí ves un asunto pero que no es tiene que ver Estados con la Unidos publicidad. aquí, es un tema. ¿Y por qué no lo quitaron, Bueno, Gabriela? pues entonces hay que promoverlo, modificar el código, promoverlo. ¿verdad? Entonces ya estás dando la razón de que efectivamente hay errores en el código, y ese es uno, y podemos El dar tema, a el tema de otros. publicidad es uno de muchos temas, pero no es el de No los es el temas más único, fundamentales. no, Hay que tener cuidado. Ahora, hay una responsabilidad de los medios, una responsabilidad objetiva de informar correctamente y otra de buscar la información, que pueden ir abriendo A ver, pero es que poco el a poco. sistema va más allá de las audiencias. Claro, ¿Qué les parece si claro. vemos qué nos ha dicho la gente en las redes sociales? Tenemos estos comentarios, dice, hoy el sistema acusatorio es más transparente y legalista. El sistema necesita que todos sus operadores estén debidamente capacitados. Totalmente Tenemos correcto. otro comentario que dice, es muy peligroso sumarnos a las voces que dicen que el nuevo sistema no Claro. sirve. ¿Acaso quieren que retrocedamos? Es falta de depuración y capacitación. Y uno más que dice, no le echen la culpa al sistema penal acusatorio. Claro. Tuvieron años para preparar funcionarios y no lo hicieron. Asumamos que la falta de funcionamiento es resultado del sistema de justicia viejo y que está lleno de vicios. Muy correcto. Con varias cosas en eso muy coincidimos, correcto. pero con otras no. Pero, ¿verdad? Samuel, ¿Por qué? aquí hay un tema muy importante de centrar el debate. Yo les pediría en ese sentido, el debate socialmente se ha centrado en el tema de prisión preventiva oficiosa. Decimos, son muy pocos los delitos del catálogo del 19 constitucional, entonces ampliémoslo para hacer una ciudad más segura. No hay nada más falso que eso. Hay que partir las cosas con detalle cierto en cuanto a que cualquier delito o casi cualquier delito puede ser objeto de prisión preventiva. Si bien es cierto, no oficiosa, si el fiscal se preparó, si el fiscal hizo investigación y previó la medida cautelar, la puede solicitar ante un juez. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero hay un problema, ¿verdad? Porque ¿cómo capacitaron a los señores jueces del modelo de juicio oral, verdad? Los capacitaron solitos, ¿verdad?
y les dijeron una cantidad de barbaridades a los señores jueces que vemos en las resoluciones que tienen que ver con delincuencia organizada, donde les dieron un cursito de lo que es delincuencia organizada y no les enseñaron de manera correcta las cosas, porque te quieren controlar el proceso de interpretación por parte de esos jueces del Poder Judicial, que no podemos ver porque imagínate el esfuerzo que te exige estar yendo a todas las audiencias como pide Gabriela y no tener de manera centralizada la posibilidad de ir y analizar sus resoluciones. Nos enteramos de casos, somos representantes de víctimas y por lo tanto ejercemos nuestros derechos posteriormente en los amparos, ¿verdad? Pero ahí ves cómo la cerrazón impide que puedas dar estos juicios. ¿Quién tiene la información? ¿Quién tendría que tenerla, verdad? La Procuraduría General de la República y el Poder Judicial. No nos las dan. Tenemos que sacarlas a cuentagotas porque hay un elemento específico para que no podamos sacar la información y podamos evaluar, o sea, muy caro evaluar el sistema procesal acusatorio. Tenemos que ir a un corte. Recuerden que el debate se construye desde ustedes. Sigan participando. Regresamos y vamos a ver algunos datos que arrojó un monitoreo ciudadano sobre el sistema de justicia penal acusatorio, el cual revela que en este nuevo esquema permanecen viejas prácticas. Es un monitoreo de audiencias del sistema de justicia penal acusatorio en donde detectaron malas prácticas en el 94% de las audiencias y atribuyen esto a jueces, ministerios públicos, defensores y asesores jurídicos públicos. ¿Cuáles son las principales malas prácticas? En este monitoreo que hizo México Unido contra la Delincuencia en 600 audiencias, quedó en evidencia que no se privilegia el principio de oralidad, los jueces son parciales, no se garantiza el principio de presunción de inocencia, además los ministerios públicos carecen de capacidad técnica, víctimas e imputados no cuentan con representación activa y en el 70% de las audiencias en las que un asesor jurídico representó a las víctimas se cometieron malas prácticas. Bueno, este es un monitoreo de 600 audiencias hecho por México Unido contra la Delincuencia que revela un poco de la realidad que también reconoce la PGR. Yo estaría de acuerdo con varios de esos comentarios. Y quiero regresar a otro comentario para identificar ese tema. Nosotros como país latinoamericano somos de los últimos en que llegamos a la reforma. No somos un país aislado que estamos inventando un nuevo sistema acusatorio adversarial. Venimos haciendo en una corriente internacional, haciendo eco de lo que está sucediendo en toda América Latina y en otros lugares. Este sistema lo adoptamos tarde, mientras que otros países latinoamericanos tienen décadas ya implementando con estos mismos errores y no volteamos a ver en una visión periférica qué sucede en esos otros estados. Muchos han fracasado, como lo dice el doctor Samuel, pero muchos otros han ido en camino de perfeccionamiento y de funcionamiento de las cosas desde el punto de vista del procedimiento, que no necesariamente de seguridad pública. Por eso quiero insistir en que son dos temas diferentes, diversos. En eso es donde podemos apostar a que esto puede funcionar. A ver, una de las grandes críticas, ya lo tratábamos un poco antes de que pasara el primer bloque del programa, es el tema de la prisión preventiva, Gabriela. Ahí tú, ¿qué tendrías, o sea, qué argumento hay al respecto? Porque el propio jefe de gobierno y la CONAGO ha manifestado que pues van a tener que liberar no sé cuántos presos a partir de este nuevo sistema y acusan a un sistema de justicia penal laxo al cual responsabilizan también del incremento en la inseguridad. Es un tema sumamente relevante. Primeramente, la prisión preventiva es una medida cautelar. ¿Qué significa esto? Son medidas que se imponen a las personas que están siendo procesadas para que no se escapen o para que no puedan agredir o hacerle algo a la víctima. El Código Nacional contempla 14 medidas cautelares que van desde el ir a firmar, el darle al juez la palabra de que va a presentarse a las audiencias, inscribirse, no acercarse a una persona. Hay toda una serie de medidas y la más severa o la más restrictiva es la prisión preventiva. Hay dos tipos de prisión preventiva en nuestro sistema, que es la oficiosa o la prisión preventiva justificada. La oficiosa es la que el juez, por el tipo de delito que se persigue a la persona, está obligado a imponer automáticamente. Ahora, ¿qué es lo importante y cuál es uno de los retos que tenemos en el horizonte a fortalecer respecto a las medidas cautelares? Primero, comunicar a la ciudadanía que la prisión preventiva no es un castigo. Estamos procesando a las personas y tenemos que ver en qué casos tenemos que privar de la libertad a las personas para poder lograr el éxito en el proceso, es decir, que se pueda llegar a juicio. Ahora bien,
una innovación y volviendo un poco también a las experiencias y en lo que en México somos pioneros es en la creación de las autoridades supervisoras de medidas cautelares. Esta autoridad es totalmente independiente del juez, del Ministerio Público. Hay que tener ha funcionado, pero en materia federal, que es muy importante. No se han hecho, pero ahí no se ha hecho. Ya está en manos de Seguridad Pública. Cuidado, ya está publicado y ya está en manos de Seguridad Pública y la policía de natural no es la autoridad no es donde tiene que ser. Encargarse de esto. Es al punto, perdón, es al punto al que quería ir al respecto. Esta instancia es fundamental para el funcionamiento del sistema y a nivel federal se crea esta instancia recientemente el día 19 de julio de 2017, o sea, tiene un rezago la federación enorme. Entonces, volviendo a las propuestas que hay ahora de imponer prisión preventiva, por ejemplo, a las personas que porten armas, la primer pregunta es, ¿qué pasó con esta autoridad supervisora? Y si realmente nosotros queremos, como sociedad, meter a todos los procesados a prisión. Es muy interesante, recién salió la encuesta nacional del INEGI sobre las personas privadas de la libertad, pero un dato que me parece súper interesante es que el 70% de las personas que están siendo procesadas o que están privadas de la libertad tenían dependientes económicos al momento en que fueron arrestadas. Entonces, mi pregunta es qué pasó con esos dependientes económicos, ¿no? Yo no quiero que este mensaje se pueda entender desde la idea de que estamos defendiendo delincuentes y que no queremos respetar los derechos de las víctimas, no. Es decir, las constituciones señalan, y la mexicana también lo hace, en qué momentos las personas tienen que estar en situación de privación de la libertad, a pesar de la presunción de inocencia, porque, como ha reiterado la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presunción de inocencia no es un derecho absoluto, ¿verdad? No es un derecho absoluto que permite la prisión preventiva. Así de simple el argumento lógico, ¿verdad? Bueno, y de derechos. Pero se tiene que debe ser ese catálogo de delitos. Yo no creo que se tenga que ampliar el catálogo de delitos. Yo creo que la Constitución en el 19 ya tiene, como lo dijo Francisco, una apertura suficientemente amplia, ¿verdad? Yo participé en la redacción de ese artículo. Es el amortiguador de la reforma. Yo creo que el artículo 19 abarca suficientemente las cosas. El problema no está ahí. El problema es lo que le dicen a los jueces, ¿verdad? Que además no deben respetar la Constitución los jueces en la parte de prisión preventiva oficiosa. Y así han sacado resoluciones en Morelos. Porque es inconvencional. El artículo 19, el catálogo va contra... va contra los instrumentos internacionales. Eso es lo que tú dices, ¿verdad? Pero no hay ninguna resolución que así lo señala. Hay muchas resoluciones de la Corte Interamericana. Esa es tu opinión, ¿verdad? No hay ninguna resolución que así lo señale, ¿verdad? Todas estas son interpretaciones al final del día, pero que no incumben a la seguridad pública. Nada más que déjame decirte una cosa, para que tú veas qué belleza ha pasado, ¿verdad? Es un tema técnico, es un tema procesal, en vías de afinamiento, que la Corte ha hecho una labor interesante. Hay resoluciones muy claras. Eso de la ponderación en el control constitucional de legalidad, bueno, la Corte allí hizo exacta visión para que los jueces ponderen los temas internacionales y los nacionales y nos aterricemos objetivamente. Con una limitación, que no pueden ir contra la Constitución. Hasta José Ramón Cosío y el ministro Saldívar han salido a explicar el artículo 19 constitucional. Me pone feliz, ¿verdad? Porque lo han salido a explicar en artículos y sus explicaciones contravierten cómo han sido enseñados los jueces federales y otros jueces respecto a la prisión preventiva. Por ningún motivo. Desde luego que sí, porque han explicado el artículo 19 como es explicable, como lo estamos explicando aquí, ¿verdad, Gabriela? Entonces, fíjate bien, el debate se ha enriquecido. Este asunto, ¿verdad?, de jalar lo que ha hecho el señor Mancera y el señor Fayad, los gobernadores y la CONAGO, ¿verdad?, nos ha enseñado, nos ha puesto las luces sobre un debate que se pretendía ocultar. Pero sobre bases falsas. ¿Verdad? Ojo. Estoy de acuerdo. Como dice la puerta giratoria. El sistema genera puerta giratoria. Eso es falso. Lo que genera una puerta giratoria es que no tengamos un sistema de identificación nacional de las personas. El problema no es del sistema acusatorio adversarial, no es normativo, es de instituciones, es de criterios, pero no está modificando la ley. Pero ¿cómo sanar esas instituciones y esos criterios para que realmente lo que la ciudadanía queremos es que haya justicia y que haya procuración? Conciencia de que los criterios hipergarantistas, sostenidos por algunos, como lo dice mi maestro Ferraioli,
es en realidad un abolicionismo penal transvestido, ¿verdad? Como lo dice Ferrayol. Y el abolicionismo penal conduce a la barbarie. El abolicionismo penal conduce a la barbarie. Te voy a dar un informe. Como la barbarie que a ver, el hipergarantismo no existe. Esperemos que Gabriela lo vea y lo lea, ¿verdad? Lean el reporte de la Fundación RAND de hace unas semanas sobre el modelo de California, donde se les ocurrió a las organizaciones del señor Soros hacer lo mismo que nos están recetando aquí respecto del sistema de justicia. Resultado, en 2 años después del asunto de la 47, 40% de incremento en homicidio y 150% de incremento en todo California de los robos. A ver, es que aquí otra vez volvemos al punto de que si el sistema penal está relacionado con el incremento de la inseguridad. Está absolutamente relacionado y te lo voy a explicar, que en realidad todo el sistema está unificado, ¿verdad? Misma receta, mismo resultado. Bueno, yo quisiera invitar aquí en este momento a Samuel a que participe en alguna de las mesas de la Consulta Nacional sobre el modelo de procuración, porque estamos precisamente ahí haciendo un diálogo constructivo, partiendo del punto en el cual tener un sistema de audiencias está bien, y es un modelo que tenemos que cuidar y proteger y defender, y tenemos que hacer la sana distinción, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, entre lo que es seguridad pública y administración de justicia. Tenemos que iniciar desde cuestiones estructurales, desde política criminal, desde hacer planes de persecución penal, servicios de carrera eficientes. Un ejemplo que es muy claro y muy sencillo de decir: no sabemos quién eligió, por ejemplo, los ministerios públicos que están operando en las procuradurías, bajo qué condiciones, cómo los evalúan, cuál es el sistema de incentivos, cuál es el sistema en el cual se les está calificando su desempeño. Todo esto atiende mucho más a cuestiones ya institucionales y estructurales. Se tiene que tener muy en claro que las procuradurías o las fiscalías fueron creadas hace muchísimos años y, como bien se decía en redes sociales, son instituciones que acarrean vicios que tienen que desaparecer. Tenemos que generar nuevos modelos de gestión y nuevas formas y equipos de trabajo. Esa es la propuesta desde la construcción. La prisión preventiva, como un modelo de solución, atiende a lo que le llaman el populismo penal, o sea, a medidas arbitrarias y a medidas que restringen derechos para dar respuestas fáciles a la ciudadanía. Claro, aparentes respuestas fáciles a la ciudadanía. Y por último, si la idea es intentar comunicar a la ciudadanía que el sistema es hipergarantista porque es laxo con los delincuentes, estamos ante una falsa dicotomía. Un sistema que es eficiente en la investigación, en respetar los derechos de las personas acusadas, en tener estrategias muy claras para perseguir los delitos, es capaz también de respetar los derechos de las víctimas y de asegurar la reparación del daño. Ese es el horizonte, es ahí hacia donde tenemos que ir, el sistema de justicia. Tenemos que ver algunos comentarios en redes sociales, casi termina el programa, vamos a ver estos comentarios porque la opinión de ustedes es muy importante. Maite Estrada dice: yo creo que el sistema penal anterior y este no funcionan. ¿Qué proponen los especialistas? ¿Cómo lograr la procuración de justicia? El anterior sistema también estaba ya muy venido a menos, por supuesto, pero tenemos el sistema que en la mayoría de los países ha sido el que mejor ha funcionado. Es decir, no es que haya muchos sistemas y no es que estemos probando uno y otro. No, estamos tomando la corriente internacional al mejor sistema. Tenemos otro comentario, rápidamente lo vamos a ver. Dice: si tuvieron tantos años para implementar el nuevo modelo, ¿por qué no está listo? Y ahora convocan a una consulta nacional. Llegamos al final, ya no me da tiempo de que respondan esto, a menos que quisieran hacerlo en sus conclusiones, para las cuales 30 segundos tenemos. Perfecto. Mira, yo creo que el sistema de justicia penal acusatorio puede modificarse, pero para saber qué modificar y cómo hacer, tienes que entender todos los aspectos que están mal, ¿verdad? El problema de la corrupción en el modelo, el problema de cómo malcapacitaron a los jueces, el problema de que hay que tocarle a las audiencias, ¿verdad? Yo tengo 5 propuestas concretas que hacer sobre el proceso de las audiencias. Claro que hay que solucionar los problemas estructurales que tenemos, ¿verdad? Pero la pregunta es, y esa es una pregunta que tiene que responder el responsable de todo este asunto, es ¿por qué se tardaron tanto, verdad? Vamos a dar oportunidad de que Gabriela dé sus conclusiones. Muy breve. Listo, ya está un sistema de audiencias, un sistema adversarial, un sistema oral, un sistema que como latinoamericanos
coincidimos que es el sistema más moderno y más adecuado a nuestras realidades sociales y democráticas y sistemas, ¿no? Eso ya está listo. ¿Funciona? No, hay cosas que no funcionan y no vamos a decir falacias. Hay cosas que se tienen que ajustar. La gran tarea pendiente es el modelo de procuración de justicia, desarrollar estructuras, equipos de trabajo, investigación criminal, servicios de carrera, buenos fiscales, programas de capacitación con acompañamiento práctico. Hay un mundo de cosas por hacer, hay luces por hacer también, pero no hay luz respecto a lo que tenemos que hacer. Ahora, como sociedad, como mexicanos, creo que estamos en una encrucijada muy clara. Si nos vamos por la vía fácil y condenamos al sistema a reiterar viejas prácticas y vicios, o le apostamos al desarrollo de las instituciones, a la consolidación de las instituciones y también trazar metas a corto, mediano y largo plazo. Tus conclusiones. Claro, el problema no está dentro del sistema, ni dentro de nuestro Código Penal, ni en la Constitución. El problema está en la sociedad. No tenemos una cultura de legalidad, no tenemos educación suficiente como sociedad y entonces poco podemos demandar de las autoridades. Hay que ver hacia el interior como parte que somos de la sociedad y asumir nuestra responsabilidad. Necesitamos culturizar objetivamente los temas legales, no el penal, todos los temas legales a toda la sociedad. Cuando respetemos al policía de la esquina, cuando respetemos al juez y también ese juez se da a respetar y también ese policía se da a respetar, cuando les paguemos dignamente, cuando hablemos de corrupción no hablemos nada más del sistema. El sistema acusatorio puede ser corrupto como el viejo sistema lo fue, sí, sin duda, pero la corrupción está en todos los lugares. La corrupción es un complejo tema social. Pues mi invitación es por ahí. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también por sumarse con sus opiniones y comentarios. El nuevo modelo opera con serias deficiencias. La propia Procuraduría General de la República reconoce que no ha podido desterrar prácticas del sistema inquisitivo anterior y que ahora resultan incompatibles, pero que siguen vigentes. Es un tema, también reconoce, de arquitectura institucional, es decir, de normas internas, procesos de organización, capacitación a funcionarios y hasta tecnología. 9 años lleva este proceso para lograr la ansiada procuración de justicia. Nos vemos en la próxima emisión, antes en las redes sociales. Muy buenas noches.